Queremos saludar a nuestro primer invitado el día de hoy, el doctor Rafael Peñalver, abogado constitucionalista, quien nos acompaña en Miami. Doctor Peñalver, bienvenido, gracias por atendernos. Muchas gracias, siempre es un gusto estar con ustedes. A ver, doctor Peñalver, lo elemental, ¿qué le parece o cuál es su opinión en relación a esta decisión que ha tomado el día de hoy el Alto Tribunal de los Estados Unidos, por unanimidad, por cierto? Pues la decisión de la Corte Suprema de hoy fue una decisión concisa, concreta y no deja dudas dónde está la posición de la Corte, que es la última palabra en todo esto. Y esa es que el estado de Colorado ni ningún otro estado de la Unión puede unilateralmente sacar a Donald Trump de la boleta, tratando de utilizar la enmienda 14, artículo 3, que prohíbe que una persona que haya participado en insurrección, pues ocupe una posición de un oficial federal. La Corte llegó a esta decisión sin entrar en el tema de si lo que Trump hizo constituyó insurrección o no. Simplemente lo hizo por el tema constitucional, que el Estado no tiene el poder, un Estado no tiene el poder de descalificar a un candidato a la presidencia, que eso es una cuestión que se limita al Congreso, solamente el Congreso puede hacer algo así. Ahora, hasta el propio expresidente Trump dijo que agradecía la rapidez con que se había tomado esta decisión. Y lo digo porque mañana finalmente es el supermartes, ¿no? De los 9 magistrados de este tribunal, 3 fueron nombrados por el expresidente durante su periodo presidencial. ¿Alguien pudiera pensar mal, doctor Peñalver? No, la Corte celebró una audiencia pública el día 8 de febrero y parecía que iba a haber unanimidad al respecto de que la enmienda 14 no se podía utilizar para quitar a Trump de la boleta de Colorado. Y para mí fue sorprendente que demorara tanto tiempo esta decisión de hoy, que se emite justo el día antes de las elecciones del supermartes, donde Colorado es uno de los estados que va a votar. Así que ya vemos por qué la demora. La demora fue porque el grupo conservador de la Corte quería establecer el precedente de que solamente el Congreso puede quitar a una persona aspirando a la presidencia de la boleta presidencial, mientras que los otros magistrados, las 3 liberales y una conservadora que se unió a ese grupo, la magistrada Barrett, pues estimaron que no era necesario entrar en ese tema, que simplemente con decir que Colorado no tenía el derecho a quitar a Trump de la boleta, que con eso se debería cerrar el caso y no entrar en cómo se aplicaría, diciendo que solamente el Congreso pues podría hacerlo. Ahora, esto no quita la posibilidad, y aquí es donde todavía crea una situación de incertidumbre política, porque todavía cabe la posibilidad, si es que el Congreso es la única entidad que tiene la potestad para descalificar a una persona de que ocupe la presidencia, cabe todavía la posibilidad de que Trump sea electo en las elecciones de noviembre y que después el Congreso pues los descalifique de que ocupe la presidencia. Algo muy poco probable que pase, puesto que los republicanos controlan la Cámara de Representantes, así que eso no va a pasar. Pero sí deja esa posibilidad abierta para un futuro que, en mi opinión, pues va en contra de lo que la Corte trata de hacer con la decisión de hoy, que es crear estabilidad política en el país. Imagínate el caos que existiría hoy si la Corte hubiera dicho que Colorado podía eliminar a Trump de la boleta. Pues otros estados tratarían de hacer lo mismo y al final sería que no tendríamos una elección nacional. Así que, por razones prácticas, además de las razones constitucionales, claro, la Corte hizo hoy algo que promueve la estabilidad política del país. Entiendo además su análisis, su concepto de estabilidad a nivel nacional. Evidentemente,
esto también pesa en decisiones que se toman. Ahora, doctor Peñalver, el presidente Trump ha tenido muchas causas en su contra. Ha salido ileso de algunas. ¿Qué obstáculos tiene de aquí a las presidenciales de noviembre? Es decir, causas importantes que puedan o que le sigan. No, tiene muchas dificultades por delante, dificultades que ninguna lo descalificaría de aspirar y hasta tomar posesión como presidente, pero le espera por delante 2 casos criminales a nivel federal, un caso en Nueva York por falsificación de récords y un caso en Georgia por una conspiración masiva para tratar de cambiar el voto electoral de Georgia a su favor, a pesar de haber perdido la elección popular en ese estado. Sin embargo, la Constitución norteamericana no prohíbe que una persona acusada de delitos, ni siquiera convicta de delitos, sea excluida de la presidencia. Y con la única duda que quedaba es esta de la enmienda 14, si se puede excluir una persona por insurrección, y la Corte Suprema definió esa enmienda hoy diciendo solamente el Congreso puede hacerlo. Así que a Trump todavía le queda la parte judicial, pero no son elementos descalificantes. Aún si fuera encontrado culpable, aún si fuera sentenciado a cárcel, eso no lo descalifica de ocupar la presidencia. Pero vale la pena insistir sobre algo, de todas maneras, de cara a nuestra teleaudiencia, doctor Peñalver. No importa lo que pase, no está descalificado para competir. Pero en el caso de que Donald Trump llegara nuevamente a la Casa Blanca, ¿qué pasa con esos pendientes, por decirlo de alguna manera, que tiene con la justicia de los Estados Unidos? ¿Van a seguir activos o existe inmunidad para la figura del presidente? Ya lo mencionó que estaban a punto de conseguir esa inmunidad que amparaba decisiones importantes de la presidencia. Pues mira, se dice que Trump está aspirando a la presidencia para no caer en cárcel. Y en sí tiene parte de razón esa frase, porque él, si llega a ser electo presidente, pues si todavía los juicios no se han celebrado, los 2 juicios federales en contra de él, si todavía no se ha celebrado ese juicio, pues él podía desestimar esos juicios nombrando a un secretario de justicia que no procediera con esos casos. Ahora, con los casos estatales, el caso de Georgia y el caso de Nueva York, él no tendría el poder como presidente para perdonarse si fuera convicto en esos casos. ¿Qué pasa si él es encontrado culpable antes de llegar a la presidencia en los 2 casos federales? Pues no sabemos, porque la Constitución le da al presidente el poder del perdón, pero no indica si eso se puede aplicar para sí mismo, si él se puede autoperdonar. Esto es algo que nunca se ha presentado en la historia de los Estados Unidos y será una pregunta que solo la Corte Suprema podrá contestar si es que eso llega a pasar. Pues tendrá también un gran reto por delante la Corte Suprema de Justicia en caso de que tenga que decidir lo que usted acaba de explicar. Abogado, y ya que mencionamos el supermartes y con esta decisión de la Corte Suprema, ¿otro impulso para la campaña del expresidente? Pues la decisión de la Corte Suprema de hoy pues le da un gran empuje a la campaña de Trump, puesto que quita la duda de que si se podía sacar o no de las boletas estatales. Trump va adelante es el favorito para ganar todas las primarias mañana en la contienda republicana. Y después vendrá la convención republicana en julio, y ahí es donde viene la gran ayuda que le ha dado la Corte Suprema a Trump la semana pasada, cuando aceptó escuchar su apelación
sobre la inmunidad presidencial, algo que todo el mundo considera que no tiene mérito alguno, pero el hecho de que la Corte haya aceptado el caso y que le haya dado una audiencia el día 22 de abril, eso paraliza el proceso del juicio que iba a todo ritmo en la ciudad de Washington, el juicio sobre tratar de interferir con el traspaso pacífico del poder. Y eso pues le hace que poco probable que ese juicio se pueda celebrar antes de las elecciones de noviembre. Antes de despedirle, abogado Peñalver, y ya que usted ha mencionado los diferentes juicios que enfrenta el expresidente, me gustaría preguntarle por el juicio de Atlanta. Tienes el juicio de Atlanta, que es el juicio del RICO, que quiere decir que es un juicio por una confabulación que involucraba a 19 personas para tratar de cambiar el voto del estado de Georgia. Y ese juicio también está en cuestión en este momento por un reto que se le ha hecho a la fiscal Fani Willis, diciendo que ella nombró a un fiscal especial después de que había tenido una relación romántica con él y que había tenido ganancia económica de los pagos que se le habían hecho a ese fiscal. Yo no creo que la parte de ganancia económica tenga mucho mérito, pero sí creo que si logran establecer que la fiscal Fani Willis le mintió a la corte diciéndole que la relación con el señor Wade, el fiscal especial que ella nombró, no comenzó hasta después de ese nombramiento, y si eso se demuestra que es falso, pues eso constituye un fraude a la corte y tendrían que sacarla a ella del caso, y al sacarla pues caería el caso, puesto que tendrían que buscar a un nuevo fiscal y eso demoraría meses o años antes de encontrar a una persona que pueda llevar este caso adelante. Así que el caso de Georgia está en veremos. El caso de Washington, como te dije, está por el momento paralizado hasta que la Corte Suprema no decida sobre el tema de la inmunidad presidencial, que aunque Trump pierda el argumento de la inmunidad presidencial ante la Corte Suprema, ya ha ganado el tiempo, que es lo que le estaba buscando en realidad. Claro. Cuando la Corte Suprema decide aceptar este caso, darle una audiencia el día 22 de abril, eso paraliza el proceso del juicio que iba a comenzar en Washington y le da a Trump la habilidad de quizás ser nominado por el Partido Republicano e ir a una elección sin haber tenido que someterse a ese juicio. Otro factor que hay que considerar en todo esto es que el Departamento de Justicia tradicionalmente no hace nada que pueda tener un impacto político en los últimos 60 días antes de una elección. Y aún en el mejor de los casos, que el juicio de Washington pues comenzara en septiembre, pues estás hablando ya de un juicio en vísperas de una elección. Claro. Y es muy debatible si ese juicio iría adelante en esas condiciones. Doctor Peñalver, como siempre, quiero agradecerle el estar con nosotros en la tarde de hoy, pues son los procesos judiciales en torno al expresidente Trump, al candidato, el virtual candidato del Partido Republicano. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes siempre. Buenas tardes.